comentarles, será la ponencia, hablarán los tres, primero uno, después otro y será todo seguido, hasta en 1 hora y media tenemos. Vale, voy a con la primera presentación. La ponencia se titula Formación en la prevención de riesgos legales en la actuación policial. Compartirán la charla 3 ponentes: Francisco Arenas Morales, el secretario general de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación; también Rosa María Seoane López, abogada del Estado, jefa del Departamento Penal de la Subdirección General de Servicios Contenciosos del Departamento Penal de Abogacía de la General del Estado; y el inspector jefe Rafael Ortueta de Benito, jefe del área de asistencia letrada de la Subdirección General de Recursos Humanos. Los tres nos van a impartir una ponencia donde nos van a contar la multitud de... nos van a contar la exposición versará sobre el análisis de riesgos en un contexto de la prevención de riesgos penales respecto al personal funcionario de Policía Nacional. Van a contar los objetivos de la prevención de los riesgos penales, cómo prevenir la comisión de ilícitos en el seno de la organización, evitar responsabilidades penales y económicas, evitar el daño reputacional y generar una cultura ética de cumplimiento. Y también nos van a contar las instrucciones operativas para las medidas de prevención de conductas penales en la actuación policial. En primer lugar va a hablar Rosa María Seoane, que ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 2000. Desde entonces ha estado en distintos puestos como abogada del Estado. Luego Francisco Arenas Morales, que es el secretario de la Subdirección General de Recursos Humanos, es licenciado en Derecho, lleva multitud de años ya en el cuerpo, tantos como yo, porque somos de la misma promoción de ingreso. Entonces ha estado en diferentes destinos a lo largo de toda su carrera profesional. Ahora está, como he dicho, en la Subdirección de Recursos Humanos, ha estado en la División de Personal, también ha estado en la División de Formación como profesor, tiene numerosos cursos, numerosos cursos de actualización y formación a lo largo de su carrera. Como decíamos ayer, esto es un fruto de la formación continua que tiene todo funcionario policial, y luego tiene diversas condecoraciones policiales. Por su parte, Rafael Ortueta, que es inspector jefe, es licenciado como tenéis tanto el currículum es tan amplio, es licenciado en Derecho, también es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, tiene también multitud de cursos realizados con la especialidad. Desde 2019 tiene cursos también de jornadas de asistencia letrada a los funcionarios policiales. Y bueno, yo creo que ya después de tanta apabullamiento de los 3 currículum que tenemos aquí, vamos a dejar a ellos para que nos cuenten la ponencia, que yo creo que será muy interesante. Muchas gracias. Cuando queráis. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, bueno, muchísimas gracias desde luego a la organización. Primero es lo que se hace casi por protocolo, pero yo creo que desde luego merecidísimo el agradecimiento, como decía, a la organización de los cursos y en particular pues a las 2 personas con las que comparto ponencia, que me ofrecieron la posibilidad de poder participar, y para mí la verdad es una satisfacción enorme y un orgullo el poder estar aquí y aportar algo, desde luego a una organización como el Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de Policía, y en la medida de lo posible, desde luego, y desde la humildad de la posición y de las ideas que podamos aportar, generar, si es posible, alguna mejora en la actuación. Y
Dicho esto, yo casi prefiero levantarme y porque me siento mucho más cómoda, así que los abogados del Estado, las tecnologías así no. Abogados del Estado, y además según leía la mini reseña, tengo que decir que me ha llamado mucho la atención, no lo había pensado nunca, pero soy parte del efecto dormir y lo mismo merece alguna reflexión. Bueno, la primera reflexión que a mí me gustaría hacer es el porqué de esta presentación y el porqué de esta ponencia en un curso como en el que estáis. Y esto surge de una reflexión, probablemente de una reflexión de alguien que no es policía, pero que se acerca a la práctica policial y que desde esa perspectiva externa ve cómo a los policías que desempeñan su función les ocurren cosas no siempre positivas ni beneficiosas, como es enfrentarse a procedimientos penales por el desempeño de su función. Y es desde ese acercamiento, como os digo, externo, que me da mi desempeño profesional, cómo surge la idea. Por eso, el desarrollo de esta ponencia vamos a ir pasando por estos apartados. Explicaros cómo es el origen de este proyecto, en relación con, una vez que hemos pensado en se podría hacer esto, cuáles son las génesis de los sistemas de prevención de riesgos penales, por qué nacen los sistemas de prevención de riesgos penales en general y su finalidad, así como las características de estos sistemas de prevención de riesgos o de cumplimiento y sus objetivos. Y cuáles son los instrumentos esenciales de los que se nutren o de los que se sirven estos sistemas de cumplimiento para llegar a obtener la consecución de esos objetivos. La segunda parte, digamos, el segundo bloque, no cuantitativo, pero sí cualitativo dentro de la exposición, es la reflexión de si estos sistemas de cumplimiento, que luego veremos dónde se desarrollan y por qué y cómo, tienen algún tipo de aplicabilidad o nos pueden servir en el sector público. Y el tercer punto o apartado final es, o casi desenlace de esta primera parte de la ponencia, que es la que yo voy a abordar en estos primeros 30 minutos, es esa reflexión así originaria de si todo eso que hemos visto de los sistemas de cumplimiento puede tener alguna utilidad en el ámbito de vuestra función, en el ámbito policial. Porque si no, no nos serviría de nada y no estaríamos aquí. Entonces, como os decía, en cuanto al origen del proyecto, bueno, explicar que la ponencia no es que cumpla los estándares de 8x8, 7x7, de 8 líneas con 8 palabras, ni 7 líneas con 7 palabras, que son las que se usan, pero hay algunas que son absolutamente basiquísimas, es decir, es un esquema. La ponencia es mega esquemática, simplemente para que tengamos esas ideas básicas. Porque es cierto, luego mis compañeros de ponencia van a desarrollar y van a incidir mucho más probablemente en cuestiones de detalle, pero a mí lo que me interesa es contaros, hacer el portal, el pórtico de lo que va a ser después lo que ellos expliquen y cuáles son los conceptos súper elementales que nos han llevado a desarrollar, en la medida en que ellos lo van a hacer, el proyecto. Por eso es tan básica la presentación. Bueno, pues, ¿por qué llegamos o por qué podemos pensar o llegamos a pensar que un sistema de cumplimiento nos puede ser de utilidad? Bueno, pues esto es fruto, como os decía, de una reflexión y de una reflexión o de un análisis de la actuación policial, de la actuación que se desarrolla día a día por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, precisamente desde la experiencia que da, casi desde la experiencia patológica, podemos decir, desde la experiencia que da el ver esos casos, como os digo, patológicos, que son los menos,
pero que con cierta frecuencia, seguramente con mucha más frecuencia de la que quisiéramos, se produce, y es el afrontar por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía un procedimiento penal como consecuencia de desarrollar sus funciones. Entonces, esa experiencia que además llevan de forma ejemplar vuestros compañeros del área de asistencia letrada, con una magnífica experiencia, con el conocimiento que les da, además, la experiencia profesional y el conocimiento que les da el hacerlo de forma súper especializada, pues eso permite tener un conocimiento, partir de una experiencia conocida, de una realidad, que es esto, procedimientos penales que con demasiada frecuencia se inician o se dirigen contra funcionarios policiales. Una vez que sabemos eso, que tenemos esa realidad encima de la mesa, pues hay algo obvio, y es que los funcionarios de policía están sometidos a un riesgo penal, de que por el ejercicio de sus funciones puedan tener que enfrentarse a un procedimiento penal. Este riesgo penal que podemos tener, probablemente todas las profesiones lo tengan, es evidente que dada la especificidad de la función policial se intensifica. Es mucho más intenso precisamente por las características del desempeño, por esas potestades que tienen los funcionarios de policía. Hay muchos más supuestos de riesgo o de exposición a un riesgo penal que cualquier otra profesión. Una vez constatada esta realidad, es decir, que hay un riesgo penal efectivo, que hay funcionarios de policía que por el ejercicio de sus funciones se someten o están expuestos a este riesgo, podríamos hacer dos cosas: seguir viviendo, seguir simplemente defendiendo a vuestros compañeros, seguir tratando de sacarles lo antes posible y lo mejor posible de los procedimientos penales, de la mejor manera posible, o pensar de qué manera podemos tratar de mejorar o de facilitar, de mejorar esa situación y de facilitar precisamente el evitar que se sometan a esa exposición, o que se expongan a ese riesgo penal. Y es en esta reflexión de cómo podemos mejorar esta situación, cómo podemos mitigar ese riesgo real de exposición al riesgo penal, donde surge esta idea. Y para ello podemos también hacer dos cosas: pensar solamente internamente, es decir, dentro de la organización, qué recursos tenemos, cómo podemos manejar o disponer de ya las estructuras que hay, de las herramientas internas que hay. O otra opción era mirar al exterior, ver qué hay fuera de la administración, fuera del Cuerpo Nacional de Policía, para ver qué cosas se hacen fuera para reducir también los riesgos penales que también tiene el personal de fuera, personal que siendo administración es policía, o que incluso están en el sector privado, ¿por qué no? Y precisamente es en esta segunda parte donde cobra sentido lo que vamos a ver ahora. A mí se me ocurrió que, haciendo esta mirada, puesto que autoridad yo no tengo ninguna, como para poder pronunciarme sobre las herramientas internas, sobre todas las herramientas que podéis tener dentro de la organización para mejorar la situación o minimizar o minorar los riesgos penales. Pero sí se me ocurrió que era interesante ver qué se hace fuera, puesto que además el compliance penal, por ejemplo, que es el concepto que manejamos en el ámbito penal, pues de unos años atrás, ahora, pues no solamente ha nacido, sino que ha tenido que desarrollarse de una manera muy acelerada en todo el sector privado y también en parte del sector público, como veremos después. Pero era una ocasión de poder aprovechar aquellas experiencias del sector privado en aquello que pudiera tener algún tipo de utilidad. Entonces, una vez que sabemos que hay unas herramientas en el sector privado, que es el denominado compliance penal, hay que hacer la reflexión, a ver qué es esto, para qué sirve, cómo se desarrolla. Bueno,
¿Por qué surgen los sistemas de cumplimiento? Bueno, lo que hemos llamado cumplimiento normativo, es verdad que el ámbito más restringido, el denominado cumplimiento penal o compliance penal, que habéis escuchado, nace precisamente para este ámbito estrictamente, para el penal. Es cierto que después, en unas expectativas y en un escenario de mejora continua también de todas las organizaciones, el ámbito de cumplimiento penal se ha ampliado a todos los sectores del ordenamiento y ya se habla de cumplimiento normativo, ¿no? Pero vamos, el concepto en principio nace en el ámbito penal, en el compliance penal. ¿Por qué surge? Bueno, pues surge ante la necesidad de las organizaciones y, como os digo, las primeras que piensan y reflexionan sobre esto y empiezan a funcionar son las grandes empresas, porque detectan riesgos evidentes para sus organizaciones, para sus propias estructuras, como pueden ser las sanciones que por determinadas conductas ilícitas se les imponían. El caso paradigmático es de Estados Unidos, donde los reguladores, pese a lo que podamos pensar, los reguladores, cuando regulan, regulan de verdad. Y cuando sancionan, sancionan de verdad. Y las grandes empresas, cuando realizaban, o en el seno de sus organizaciones, se realizaban conductas ilícitas, se exponían a sanciones muy potentes, muy contundentes, de todo tipo. Podían ser tanto económicas, en forma de multa, como, por ejemplo, prohibiciones de funcionar durante X tiempo, o limitaciones para determinados sectores, o, por ejemplo, algo muy significativo, en el caso de los responsables, lo que aquí serían administradores o consejeros de administración, en el ámbito de Estados Unidos se les impone la prohibición también de desarrollar su actividad o de ejercer el cargo durante un periodo de tiempo largo, con lo cual era un riesgo evidente que detectaron rápidamente. Otros de los riesgos pues, son las pérdidas financieras, no solamente las derivadas directamente de las sanciones, sino también en lo que puede impactar precisamente el funcionamiento de una empresa, el exponerse a un procedimiento sancionador o incluso penal. El riesgo reputacional es evidente. Ese riesgo reputacional impacta también precisamente sobre el resultado económico de la empresa. Y por último, como no, la responsabilidad personal. Como os decía, las responsabilidades pueden ser de muy distinto nivel. Pueden ser prohibiciones para ejercer cargos, pero ojo, también pueden ser responsabilidades penales puras y duras para aquellas personas que desempeñan o que tienen la responsabilidad en determinadas organizaciones. Una vez detectados esos riesgos, hay que identificar, como no, la causa de esos riesgos. ¿De dónde pueden prevenir o provenir esos riesgos? De incumplimientos normativos, cualquiera que sea el rango de la norma de la que estemos hablando. Como os digo, esto surge en los sistemas anglosajones que se caracterizan por tener muy poca regulación, muy poca normativa. Pero es verdad que, como os decía, la que tienen hay que cumplirla. Y estas responsabilidades podrían derivarse de incumplimientos normativos, de incumplimientos de autorregulación, que esto sí que es muy propio de los sistemas anglosajones, o de códigos de conducta. Autorregulación podemos entender como aquellas normas operativas de funcionamiento de las que se dota cada organización, y códigos de conducta es ese siguiente peldaño, efectivamente, de normas de comportamiento, funcionamiento, de estándares de conducta que cada vez con más intensidad se han ido desarrollando y cuyo origen es precisamente ese entorno anglosajón. De hecho, los antecedentes de los programas de cumplimiento normativo efectivamente los encontramos en Estados Unidos y surgen con ocasión de grandes escándalos de corrupción. Grandes escándalos de corrupción en los que se producen además operaciones que desembocan en resultados económicos desastrosos, fatales, y eso acarrea además consecuencias también para las empresas y para los responsables de estas empresas. Como siempre, con el liderazgo, es así, hay que reconocerlo, de los países anglosajones, se desarrolla en el ámbito de la OCDE un movimiento, y en el año 97 se firma una convención anticorrupción, en el ámbito en el que sale, tratar de evitar conductas ilícitas dentro de este ámbito, y es firmada por hasta 41 países y luego han seguido firmándola más países, casi obligados
precisamente por este entorno de la OCDE, que bueno, no impone ni obliga, pero al final casi por la vía de los hechos pues obliga a suscribir los instrumentos que adoptan. En España, ¿dónde lo encontramos por primera vez? El primer reflejo. Bueno, hay que decir que pequeños destellos de estas exigencias de cumplimiento se encuentran ya incluso, por ejemplo, en la normativa antiblanqueo. Por ejemplo, la normativa antiblanqueo siempre impone a las empresas unos estándares de diligencia debida, de forma que hace recaer sobre las empresas la responsabilidad de exigir determinadas informaciones y verificar, por ejemplo, el origen de fondos, la digamos, a qué se dedican las personas que realizan determinados movimientos. Les exige determinadas obligaciones o, como os digo, de verificación o diligencia debida, de forma que si incumplen esas obligaciones de diligencia debida, también tendrán que asumir ciertas consecuencias sancionadoras y incluso, digamos, llevado al extremo hasta penales. Pero en el momento en que aflora, eclosiona realmente los temas del cumplimiento de forma generalizada, es cuando en el año 2010, con la Ley Orgánica 5/2010 de modificación del Código Penal, se introduce algo que hasta entonces había sido absolutamente, en fin, era un mantra, ¿no? Aquello de que solo las personas físicas podían cometer delitos. Pues no, en el 2010 se cambia aquello y se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque precisamente al hilo de todo ese desarrollo a nivel mundial y en el ámbito económico, en el que se estaba exigiendo determinados estándares de responsabilidad por parte de las personas jurídicas, de las sociedades, cualquiera que sea la forma que adopten a lo largo y ancho del mundo. Y la Ley Orgánica 5/2010 introduce en el artículo 31 bis del Código Penal esa responsabilidad penal de las personas jurídicas y ya introduce el elemento de los sistemas de cumplimiento, que sin embargo, cuando más se concretan o se materializan, es con la siguiente reforma del Código Penal, por Ley Orgánica 1/2015, que modifica de nuevo el artículo 31 bis y lo que hace es introducir una exención para el caso del supuesto de responsabilidad penal de personas jurídicas cuando se doten de determinados sistemas de cumplimiento, para los que además se establecen determinados requisitos. Luego el desarrollo de esta, digamos, desarrollo, aplicación, interpretación de esta reforma del Código Penal, del artículo 31 bis, pues citamos la circular de la Fiscalía General del Estado 1/16, precisamente eso, que interpreta cuándo y cómo tiene que aplicarse el artículo 31 bis, cuándo van a ser las personas jurídicas responsables y cuándo no lo van a ser, cuándo se aplicará la exención prevista en el artículo 31 bis, que básicamente consiste en que se doten de sistemas de control y supervisión que sean eficaces, que sean dinámicos y que realmente, y además que se encomienden a terceros externos, autónomos, que no dependan de la cúpula para que precisamente se pueda desempeñar esa función de supervisión, de control. Se exige, por ejemplo, también en el 31 bis, como garantía de la eficacia de estos sistemas, por ejemplo, que se dote financieramente, económicamente, a quien va a desempeñar esta función, para que precisamente mantenga esta autonomía. Todos sabemos que no hay autonomía si hay dependencia financiera. Si para desempeñar una función alguien me tiene que dar dinero, pues lo mejor o peor, lo más o menos que yo pueda desarrollar esa función probablemente va a depender de qué medios se me doten. Entonces, estos son distintos requisitos que exige el artículo 31 bis para poder aplicar en su caso la eximente a las personas jurídicas precisamente por estar dotadas de un sistema de cumplimiento efectivo. ¿Por qué? Porque se entiende que una persona jurídica va a ser responsable cuando no aplique, no tenga esa diligencia debida de la que hablábamos, cuando no adopte ninguna medida diligente para evitar que en el seno de su organización se cometan delitos. Si sí que adopta
esas medidas adecuadas, idóneas para evitar delitos, se le podrá aplicar la eximente. Y eso nunca hay riesgo cero, como todos sabréis, y por eso se dice, aunque se cometan delitos, si la persona jurídica ha adoptado todas las medidas necesarias e idóneas, se le aplicará la eximente. Dicho esto, ¿cuáles son los requisitos de un sistema de cumplimiento? ¿Cuáles son los puntos esenciales, los elementos básicos? Bueno, tiene que tener un sistema de cumplimiento, se dice que es vertical. ¿Por qué? Porque tiene que estar impulsado desde la cúspide, tiene que estar impulsado desde los órganos superiores de la organización. A ver, no es vano hay que decir, que remontándonos a lo que os contaba de los orígenes, ¿por qué surgen los sistemas de cumplimiento? Ojo, porque los consejos de administración peligran. Porque las personas que están sentadas en los consejos de administración peligran. Y esto, quedaros con esta idea porque luego veréis cómo giramos completamente. En el momento en que quien tiene el poder de una empresa, de una organización, sabe que peligra, va a hacer todo lo necesario para que ese peligro se minimice o se mitigue. Y es por eso por lo que surgen estos sistemas de cumplimiento. Por eso, los sistemas de cumplimiento tienen que impulsarse siempre desde la cabeza y ahí ir descendiendo. Y por eso la siguiente característica es la capilaridad. Un sistema de cumplimiento, para ser eficaz, tiene que llegar hasta el último empleado, hasta el último rincón de una organización. Y por eso, entre los requisitos, por ejemplo, que exige el artículo 31 bis, es que se hagan las actuaciones necesarias y adecuadas para que todos los mecanismos, todos los instrumentos de cumplimiento lleguen a todos los estamentos y a todos los rincones, sectores y ámbitos de una organización. La tercera de las características es que sea eficaz. ¿A qué nos referimos con esto? Porque podréis decir, claro, pues vale suyo, ¿no? Bueno, pues a ver, todos sabemos, estoy absolutamente convencida de que todos tenéis en vuestros despachos archivadores, los que seáis más analógicos en papel, y si no, millones de documentos archivados en soporte electrónico que regulan millones de cosas, que nos dicen cómo actuar en millones de situaciones, pero no los tenemos en la cabeza, no los manejamos, no los empleamos. Es decir, escrito puede haber todo lo que queramos, pero para que un sistema sea eficaz, tiene que haber mecanismos que hagan que todo eso que está escrito se lleve a la práctica. Solo en ese caso podremos hablar de un sistema eficaz. Y por eso, todo sistema de cumplimiento tiene que estar dotado de medidas que hagan que la inmensa literatura que se genera con los sistemas de cumplimiento se lleve a la práctica. Si lo que tenemos es una colección maravillosa de un mapa de riesgos, de procedimientos, de políticas, que os digo que es de verdad una literatura extensa y fantástica, que de hecho, tras la reforma del Código Penal del año 2010, más aún en el año 2015, cuando se convirtió en eximente estar dotados de estos sistemas de cumplimiento, todas las grandes consultoras, los despachos, estandarizaron un producto comercial que era tu sistema de cumplimiento, tu sistema de compliance, y se hacían como churros, y se siguen haciendo como churros, de forma que todo el mundo puede tener un sistema de cumplimiento. ¿Eso te exime? ¿Eso significa que realmente tengas un sistema de prevención de riesgos penales eficaz? No. Eso lo que demuestra es que tienes en tu biblioteca física o electrónica una serie de documentos que pueden ser estupendos, pero no te garantiza para nada que realmente en tu organización eso esté implantado. Por eso hay que dar ese plus, hay que dar esa vuelta de tuerca y dotar al sistema de cumplimiento de herramientas concretas que permitan asegurar que lo que está escrito se va a cumplir. Y por último, carácter dinámico. Como cualquier sistema de prevención, nada es estático, no puede ser estático. Tiene que estar sometido continuamente a revisión, tanto de riesgos como de medidas, porque evidentemente la vida sigue moviéndose y pone en evidencia o pone de manifiesto riesgos que a lo mejor no habíamos contemplado
o hace que cambiemos la valoración de un riesgo, que cambiemos de alto a moderado o que cambiemos de bajo a moderado o alto en función de lo que la propia experiencia nos da. Así como las medidas cambian, pueden cambiar por millones de razones, porque se vea la inidoneidad de las medidas o se advierta la idoneidad de otras, porque de repente surjan, hablamos de todo tipo de medidas, pueden ser organizativas, formativas, estructurales, tecnológicas, da igual, de cualquier tipo, las medidas mitigadoras. Y por tanto, un sistema de prevención tiene que ser dinámico también a la hora de estar en continua revisión, introduciendo todos los cambios que sean necesarios, tanto en los riesgos como en las medidas mitigadoras. ¿Qué beneficios? Todo esto no serviría para nada si no tuviera algún beneficio, evidentemente. Volvemos al origen, son empresas. Las empresas no pierden ni tiempo ni dinero en nada que nos sirva. Y los demás deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué beneficios reporta a una organización? Bueno, el obvio, prevenir la comisión de delitos o conductas ilícitas o delictivas. A su vez, la consecuencia, si evitamos eso, las empresas y también la administración, en nuestro caso, nos evitaremos las responsabilidades derivadas de eso. Entre ellas, una responsabilidad civil, una responsabilidad económica derivada de los perjuicios que se hayan podido causar por la comisión de un delito. Prevenimos también los riesgos reputacionales. Al final, esto redunda también en una mayor eficacia, en una mayor gestión de la actividad. Si todos los agentes tienen la tranquilidad, tienen más seguridad en lo que están haciendo y en no exponerse a un riesgo penal, la actuación será mucho más eficiente. Y genera confianza, vamos a decir, en los clientes, yo diría, tanto en los usuarios de los servicios, que van a confiar mucho más en un servicio que esté en una revisión, en una mejora continua y que vele por que toda la actuación se adecue a unos parámetros legales, pero también en los propios agentes, ¿no? Que tienen que tener una mayor confianza. Y me he saltado deliberadamente esta parte de promueve las prácticas lícitas, porque yo creo que esta es como casi la conclusión o la última, digamos, el último beneficio, ¿no? Que realmente cuando toda la organización se orienta de esta manera, lo que se promueve, lo que hay es una proactividad de una conducta o de mejorar el estándar de conducta. En definitiva, ¿qué era lo que se perseguía? Prevenir la comisión de ilícitos, evitar todo tipo de responsabilidades, como os digo, económicas, pero también personales, evitar el daño reputacional en todo tipo de organizaciones públicas y privadas y generar esta cultura. ¿Cuáles son los instrumentos? Como hemos venido hablando, y os he ido contando sobre cuáles, que un sistema de cumplimiento no es tal si no está dotado de instrumentos eficaces. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues como cualquier sistema de prevención de riesgos, tiene una herramienta básica que es un mapa de riesgos. Hay que detectar los riesgos penales, en este caso, y hacer una evaluación del riesgo. Y la detección de los riesgos penales, lo cierto es que cuando uno ve un sistema de cumplimiento, esto que os digo, elaborado casi de forma estandarizada, luego tienen una pequeñita parte específica para cualquier empresa, de los que haga cualquier consultora, lo que se hace es un repaso a qué tipos penales, esto luego ya en detalle entrarán en los siguientes ponentes. Pero bueno, como cualquier análisis de riesgos, se ve partiendo de la actuación, de la actividad que tú desarrollas, qué delitos podrían cometerse. Y para eso pues habría que analizar en toda la organización cuáles son, con arreglo a la actuación que cada uno desempeñe, los riesgos penales a los que se puede someter. Lógicamente, un agente podrá exponerse a un delito de lesiones, cosa que difícilmente alguien que esté en un despacho podrá hacer. A lo mejor el del despacho puede prevaricar, presuntamente,
pero tiene más complicado otros delitos. Pues simplemente hacer el análisis de riesgos y la evaluación. Y medidas mitigadoras. Hay que diseñar, pensar en medidas mitigadoras eficaces. Como os digo, pueden ser de todo tipo, adecuándose o siempre con atención a la actividad desarrollada. Pero pueden ser organizativas, formativas, son las más habituales, de cualquier género que se os pueda ocurrir. Y hay otros elementos, como pueden ser, también os hablaba de esa literatura extensa, ¿no? Hay, por supuesto, códigos de conducta, procedimientos de todo tipo. Y, muy importante, es verdad que en el ámbito privado, sobre todo, hay canales de denuncia y luego una figura fundamental, que ahí no la tengo puesta, pero es el responsable del cumplimiento o compliance officer. Porque, como decía antes, uno de los requisitos es que se responsabilice a una persona autónoma, con autonomía, que no dependa precisamente de los superiores, de quien va a dirigir la organización. Se le encomienda la responsabilidad de vigilar, de supervisar la eficacia y el buen funcionamiento del sistema de control. Me sobra. Dicho esto, una vez que tenemos todas estas herramientas, tenemos esta figura de los sistemas de cumplimiento. Sirve en el sector público, ha habido mucho debate, ha habido opiniones que entendían que al sector público no le era de aplicación. Partiendo entre otras consideraciones de que el artículo 31 bis excluye a la administración pública, a las administraciones públicas. Sí que es cierto que no excluye a todo el sector público. Por ejemplo, las sociedades públicas sí que están incluidas y algunas otras entidades. Pero ¿eso significa que tengamos que mirar hacia otro lado o significa que podemos participar? Como os decía, está por un lado el argumento de derecho positivo de que el artículo 31 bis excluye a las administraciones públicas y también está el argumento positivo de que la administración pública ya tiene millones de sistemas de control que no tiene el sector privado. Partiendo de la cosa más básica que podéis pensar, simplemente los procedimientos administrativos. La administración, por supuesto, se somete a la ley. ¿El sector privado no? Sí, también, pero no tiene un mandamiento expreso de sometimiento a la ley. Ese sometimiento a la ley, consagrado constitucionalmente, se proyecta en millones de cosas, como son, por ejemplo, los procedimientos administrativos. La administración funciona no de cualquier manera, no como se autorregula, no, sino en la manera en que le ordena un procedimiento administrativo establecido legal o reglamentariamente. Uno, que puede ser el común, o millones de procedimientos especiales que hay en normativas sectoriales. Pero es que además tenemos controles financieros especiales, tenemos una intervención general de la Administración del Estado, tenemos un Tribunal de Cuentas que revisa de forma continua la actuación económica. Hay eso, y hace esa fiscalización previa de todo gasto que se hace, pero es que luego también se vigila a posteriori. Hay una jurisdicción especializada en revisar las actuaciones administrativas, como lo es la jurisdicción contencioso administrativa. Todo esto permitía a algunos decir o pensar que tenemos que estar excluidos de estos sistemas de cumplimiento. Pero yo creo que desde luego una administración diligente, un principio de buena administración, obliga casi a mirarse al espejo también desde el particular y decir, hombre, si el particular está haciendo determinadas cosas, ¿qué menos haremos nosotros? Tenemos todo esto, pero por supuesto el estándar de mejora continua, el objetivo, el escenario de mejora continua lo tenemos que perseguir. Pero nosotros hemos pensado en otra cosa distinta. Aparte de esto, que estaba muy bien para toda la administración, hemos pensado, ¿y esto para nuestros policías puede servir algo? Y es aquí donde realmente cobra virtualidad toda esta historia que yo os acabo de contar, porque es donde se nos ocurrió pensar que algunas de estas herramientas, como eran un mapa de riesgos penales o el diseño de medidas mitigadoras, podían servir, podíamos coger esa parte que sí que nos sirve, no a lo mejor otra serie de cosas. No tenemos por qué pensar ahora en una política de regalos y atenciones, ni de uso de dispositivos, que también lo podremos hacer. Pero ahora, y además desde la Subdirección de Recursos Humanos, lo que se pensó es en
la utilidad que podrían tener estas herramientas que se han desarrollado en otros ámbitos como medida de protección para los agentes de policía. ¿Cómo podemos ayudar a que desarrollen su función de manera mejor y más segura, teniendo conocimiento de esa exposición a riesgos penales y sobre esa reflexión de qué riesgos penales o a qué riesgos penales pueden estar expuestos, diseñar medidas que les ayudan a protegerse? Y es aquí como hace el proyecto, de esta manera. Y yo creo que aquí ya me quedo yo. Así que le cedo la palabra a los especialistas. Buenos días. Me pongo el micrófono por imperativo legal, no me haga falta. Primero, agradecer la presencia en esta sala de doña Rosa Suárez, que colabora con la Dirección General de la Policía en el ejercicio de su profesión, velando por la integridad legal de quienes se dedican a esta profesión, que no es fácil. Así que mi reconocimiento más sincero, y créeme que, bueno, no sabía expresar sentimiento de agradecimiento que yo tengo hacia Rosa, y conste que no tengo ninguna necesidad de que ella me defienda, pero sé cómo se implica la defensa de otros compañeros de la dirección. Así que muchas gracias, Rosa, muchas gracias por estar aquí y aceptarme el tema. Vamos a continuar. Decía Rosa, la gran revolución, permitidme que utilice, diga esta expresión, el gran cambio que introdujo Rosa en la dinámica de la aplicación del compliance en la organización privada es la dimensión social que para la policía tiene este cambio de visión. El compliance nace en las organizaciones privadas para impermeabilizar o por lo menos impedir o garantizar o disminuir el riesgo penal de quienes dirigen las empresas. En este caso, esa dimensión social que tiene nuestro proyecto es identificar esos riesgos para quienes están en la calle habitualmente, que son los policías. Eso no significa que el resto de la organización no tenga ese riesgo penal o ese riesgo añadido producto de su cumplimiento de su función policial. Pero básicamente quienes están en la calle, eso es lo que los que estamos aquí somos conscientes de ello, son los más amenazados por ese riesgo penal. Esa es la gran dimensión social del proyecto, y que cuando Rosa lo expuso en la reunión anual que tiene el área de asistencia letrada con todos los letrados de España, en la conferencia última que ella impartió, la que nos enganchó. Eso hay que traer a la policía. Así se lo hicimos saber al subdirector y que apostó por el proyecto. ¿Vale? Entonces subraya esa dimensión social. Quiere decir que esto que estamos haciendo puede ayudar al 90% de la corporación, que son los que están en labores operativas y de riesgo. Me quedo y engancho con lo que decía Rosa de su explicación. Identificar el mapa de riesgo y evaluar esos riesgos penales a los que pueden estar afectando a nuestros compañeros que están operando. ¿Vale? Ese es el objeto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que yo voy a intentar? Porque el procedimiento no está acabado. Esto que estamos presentando ahora es el inicio de un proyecto que es largo, que es costoso. Aquí vamos a presentar un pequeño esbozo y cuáles son los pasos que estamos dando para definir unas instrucciones operativas a modo de lo que estamos haciendo en prevención de riesgos laborales, en donde cuando un policía se acerca a su puesto de trabajo le digamos, oye, los riesgos en materia de prevención de riesgos laborales, los riesgos que tú tienes para tu salud son estos. Y tu salud legal, tu tranquilidad legal pasa por cumplir
pero que sepas que la Administración está preocupada y así lo dice, así lo manifiesta, identificando ese riesgo real. Si alguien incumple en lo que se dice o lo que vamos a contener en esas instrucciones operativas, no va a derivarse, digamos, ninguna consecuencia jurídica más allá de las consecuencias que estén estipuladas en conductas identificadas típicas en el Código Penal o las conductas identificadas en nuestra Ley de Régimen Disciplinario, pero eso es aparte. Pero el seguir o no esas instrucciones operativas, pues seguimos el principio de ética weberiano, que es la ética en la responsabilidad. Es decir, nosotros decimos cuál es tu riesgo, tú tendrás que asumirlo si entiendes que eso te beneficia, indistintamente de las amenazas o de las consecuencias que puedan derivarse. Esto también es interesante tenerlo en cuenta. El proceso de investigación. Nosotros estamos iniciando el estudio, pues sujeto evidentemente a lo que ya está escrito, pero por la doctrina y a las normas que en esta materia ya están vigentes. Y evidentemente, si estamos en un ámbito de investigación sociológica, lo que estamos utilizando son técnicas cuantitativas mediante el análisis de datos. Que ahora os diré cómo estamos identificando el mapa de riesgos penales de los policías, ¿sabes? Por cierto, y no me vengo arriba, ¿vale? Si yo os digo que somos pioneros en esta materia de la administración política, si digo una barbaridad me corrige, Rosa. Y si no somos pioneros, lo sé. En intentar definir ese mapa de riesgo, créeme que es así. No he visto yo mucha literatura al respecto en el sector público. Otra cosa, porque como bien acaba de suscribir Rosa, el sector público queda al margen, salvo un sector muy particular, cuando hablamos de contrataciones con la administración. Dicho esto, la doctrina nos dice, cuando alguien asume el riesgo de identificar o de elaborar un mapa de riesgo, primero, dos consejos. Cuidado, muy sencillo el proceso de evaluación del riesgo. No te compliques, nos aconseja. Y nosotros lo estamos siguiendo a pie juntilla. No intentamos complicarnos. Y avanzar poco a poco. Los objetivos, claros, concisos y concretos y poquitos, sin pausa, pero vamos a ir caminando, pero sin volvernos locos. Ahora, Rafa luego presentará un proyecto, pero es un proyecto. Con una par de fichas de instrucciones operativas que ya hemos elaborado, pero que son más una buena voluntad que el resumen final o el trabajo final de lo que todavía no hemos llegado a concluir. Y que estamos, insisto, empezando. Pero eso es el reto. Evidentemente, aquí no estamos improvisando. En materia de compliance comparativo, existen normas ISO que a nosotros nos están viniendo muy bien para poder seguir el curso procesal a la hora de identificar esos riesgos, analizarlos y evaluarlos. Porque si no lo evaluamos, es decir, si no somos capaces de establecer medidas para paliarlos, esto no sirve para nada. Y cuidado, esto no significa, como bien nos acaba de recordar Rosa, que la policía no esté aplicando medidas que tienen como objeto prevenir la comisión de delitos por parte de los miembros de la Policía Nacional. Lo que ocurre es que en ocasiones no lo tenemos sistematizado, o ocurre que en ocasiones no utilizamos la terminología propia para entender que estamos, sin saberlo, en un sistema de compliance muy particular. Y también estamos utilizando para la identificación de riesgos el procedimiento 601 que utilizamos en prevención de riesgos laborales para esa finalidad. ¿Sí? Improvisar aquí, poco. Este es el ejemplo. Yo voy a situarme en esos dos puntos rojos, que es en esas dos fases procesales, que son identificar y analizar. Y como bien decía Rosa, esto es un círculo cerrado, donde permanentemente en ese circuito cerrado, como pude en cualquier sistema REDER, de sistema de implantación de calidad, el sistema tiene que ser permanentemente revisado y actualizado. Entonces, yo me voy a dedicar a identificar y analizar. Estas son las fases generales de un mapa de riesgo. La fase previa, cuidado. Cualquiera que se enfrente al análisis de riesgo de una organización, lo primero que tiene que saber es con qué organización está trabajando. Conocerla al milímetro, para tener una mínima garantía de que el riesgo ese que va a identificar le va a afectar o no. Segundo, esta es la fase previa, conocer muy bien a la organización. La siguiente, la identificación de riesgo, analizarlo, es decir, cuantificar cuál es la amenaza real de esa conducta respecto a la organización que está analizando. Y la tercera, la evaluación,
que es la adopción de medidas. La fase previa. La elaboración del mapa de riesgo lo he asumido yo porque, bueno, no hemos dividido el trabajo, pero insisto, esto será la labor de un trabajo cooperativo. Ocurre que alguien tenía que iniciarlo. Pues bueno, no hemos repartido el trabajo. Lo primero que yo he hecho para tener una mínima garantía de que el mapa de riesgo está más o menos bien hecho es, como digo, saber qué es la policía. Independiente de mi experiencia ya no sé cuántos años, que decía María Jesús, que ya me da vergüenza poner decir cuántos años llevamos aquí, porque dice experiencia en nuestra edad real, lo primero que he hecho es rememorar, analizar el régimen normativo de la Policía Española, para lo cual me ayuda mi experiencia profesional y mi largos años de experiencia como profesor en el antiguo Centro de Promoción de la División de Formación. Una vez que he rememorado estas cosas, yo creía que ya estaba en disposición de acometer el intento de identificar los riesgos de elaborar ese mapa. Y vamos allá. Esto es la labor de identificación de riesgos. Esto es un poco de teoría, ¿no? El riesgo es una relación de acontecimientos o escenarios que pueden afectar tu reputación y, cuidado, lo ha dicho Rosa, hasta la seguridad. Puede afectar tu responsabilidad penal y disciplinaria, que es lo que queremos intentar evitar. Yo tengo, por desgracia, o por suerte, por mis manos pasan los expedientes disciplinarios que luego, a su vez, se le ponen encima de la mesa al director general para que firme la resolución pertinente. Y en ocasiones no doy crédito. Créeme que intento ejercer, ¿no?, de esa filosofía adolescente, ¿no?, de que todo va bien, que todo transita, que no hay ningún mal, y una leche. Afortunadamente es una excepción, afortunadamente son los menos, pero que hay policías que delinquen, no hace falta que lo ponga de manifiesto, ¿no? Por eso tenemos una unidad de asuntos internos, una normativa de régimen disciplinario, que son medidas que, como decía Rosa, están ahí, en objeto, sin que en su día, cuando se describieron, nosotros ya planeásemos establecer un mapa de riesgo y utilizar mecanismos de compliance del sector público. Pues la policía, si me permitís la grosería, no es tonta, iba a decir gilipollas, pero me lo he pensado, ¿vale? Vamos a ver. Fijaos. Esto es una identificación de riesgo absolutamente particular. Esto de ortodoxia no tiene nada. Esto me lo he inventado casi todo. Pero si os convenzo de que lo pueda hacer. Vamos a utilizar tres tipos de fuentes para elaborar el mapa de riesgo. Lo que yo he denominado fuentes directas, fuentes legales y fuentes interesadas. Donde se me han suministrado, estoy utilizando datos que me han suministrado la unidad de asuntos internos, la unidad de régimen disciplinario y el área de asistencia de RAFA, cuando ellos dan asistencia a nuestros compañeros, cuando son acusados por terceros de haber cometido o haber incurrido en alguna conducta típica con las consecuencias que todos podemos prever. Ya veis, o ya veréis que esas fuentes en ocasiones no tienen nada en común, porque el objeto de una y otra no estaba previsto para que yo las utilizara a la hora de elaborar el mapa de riesgo. Y por lo tanto, sociológicamente, esto está armado. Caray, lo estamos intentando. Estamos intentando darle forma, estamos aprovechando lo que tenemos, que no es poco, y ahora veréis que no es poco. La fuente directa. La fuente directa es la experiencia de yo mismo con el Código Penal. Y con mi experiencia y con esa fase previa de conocer o presumir de conocer a la Dirección General de la Policía, lo que hacemos. Y he cogido todos los capítulos del Código Penal y he dicho, voy a empezar por el primero. Los delitos que atentan contra la integridad de las personas, que es el derecho fundamental que en primer lugar aparece en la Constitución, el derecho a la vida. Pues he partido de ahí y analizado todo este bagaje, me ha atribuido a decir, bueno, de este capítulo, ¿cuáles son los delitos o cuáles son los riesgos en los que pudiera incurrir la policía? Y me ha atrevido a hacer una relación de delitos que ya he visto que tiene mucho sesgo. Ese análisis que he hecho del Código Penal respecto a esa identificación de riesgos está muy empañada, pero digo por qué. Porque para mí, el encontrar un policía delincuente ya no lo asumo. Créeme que no lo asumo, que para mí sigue siendo una excepción. Pero
una excesión bárbara. ¿Por qué? Porque no será porque no tenemos paquetes formativos, no será porque no tenemos un código ético, no será porque la cultura de la policía no va por la implementación del principio de legalidad, que además nos obliga el artículo de la Constitución. Pero aún así... Y bueno, yo digo que tiene mucho sesgo. Cuando veáis los delitos que yo identifiqué como elementos de riesgo, pero este hombre no está la policía, ¿no? Que quiere que lo diga, pues es mi análisis. Si alguno lo sabe, yo le doy el código penal y digo, pues me lo haces tú y me ayuda. Pues estoy diciendo que es una labor de la institución, es cooperativa. Fuentes legales. Aquí estoy utilizando los riesgos que la circular de la Fiscalía elaboró en el 2016 para las personas jurídicas, a raíz de las dos modificaciones a las que ya ha hecho referencia Rosa en el 2010 y en el 2015. Esa propia reforma nos dice, cuidado, las personas jurídicas pueden incurrir en estas conductas delictivas. Y yo lo que he hecho es transponer, analizar si esas mismas conductas pueden ser objeto de comisión por agentes de policía. Algunos sí, y otros no. Y seguramente ese análisis no será acertado, porque estamos empezando. La segunda fuente legal es, indistintamente de que nosotros ya teníamos una resolución firmada por nuestro Director General de la Policía en el 2019, donde creábamos nuestra Oficina Nacional de Derechos Humanos, en el 2022 la Secretaría de Estado crea la Oficina de Garantía de Derechos Humanos, en el 2022, como digo. Y en esa resolución, en el anexo, relaciona también conductas típicas que pueden afectar a los derechos humanos. Pues bien, esos riesgos, esas amenazas penales, que además en el ejercicio de la función policial estarían cuestionando la garantía de los mismos, también la he utilizado, la he analizado, para ver si nuestros funcionarios, en su devenir diario, en el ejercicio de su función policial, pueden incurrir en esas conductas típicas. Y luego lo que he llamado fuentes interesadas, que son, insisto, aquí ya no, estos son datos reales. Aquí ya el asunto interno me dice delitos que está investigando. Aquí yo no especulo, aquí yo no interpreto. Esta es la puñetera realidad, la triste realidad. Afortunadamente la excepción. Y subrayo esto, la excepción. La policía española no es una policía de delincuentes, afortunadamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bien este trabajo de acompañamiento, de adopción de medidas que lo eviten y de alguna manera garanticen el cumplimiento de la ley. Pero como las personas no son perfectas, por extensión las organizaciones tampoco lo son. No estoy descubriendo nada nuevo. Un principio filosófico, ya no sé quién lo decía, creo que alguno de ellos. Análisis de riesgo. ¿Veréis? Ya lo he dicho esto. Decir, el análisis de riesgo lo voy a realizar sobre las fuentes directas y legales, porque el resto son hechos consumados. Y para analizar las fuentes directas, pues estoy aplicando algo que tampoco es de invención mía, que yo tiro de doctrina. He elaborado un pequeño mapa cartesiano y atendiendo a los dos parámetros del impacto que esa conducta delictiva va a tener en el funcionario de la organización y a la probabilidad de que ese riesgo pueda cumplirse o no en el ejercicio de la función policial, pues he ido midiendo y en función de dónde esté en el cuadrante, pues si la amenaza o el riesgo es reducido o es moderado, lo he despreciado y solamente me he quedado con los riesgos elevados. Pero esto, insisto, es una aplicación, una interpretación del que suscribe, que tiene evidentemente algún sesgo. Estos son los datos de fuente directa. Cuidado, esto es lo que yo, como yo decía, enfrentándome conmigo mismo y el Código Penal, dije, pues yo creo que los policías, en ejercicio de su función policial, pueden tener riesgo, pueden tener la amenaza de incurrir en esta conducta. Homicidios imprudentes, tenemos un arma o un instrumento muy lesivo, en ocasiones, pues oye, lesiones, cuando tenemos que, sobre todo, que reducir a un tercero porque haya que llevar a cabo la detención, pues oye, el riesgo de lesión siempre está, aún manejando o siendo objeto a lo largo de esta carrera de cursos, de técnicas,
personales de reducción, de manejo del bastón policial, de la defensa. Aún así, el riesgo de lesión está ahí. Apropiaciones indebidas. Bueno, ya veréis que esto parece de elaboración teórica, pero luego sí, desgraciadamente. Quiero decir con ello, luego el estudio este aparecerá porque María Jesús y su gente en la fundación luego elaboraron un texto y esto aparecerá en ese texto, ¿no? Y tendréis oportunidad de verlo. En fin, pues esos son los delitos que yo, enfrentándome al Código Penal, entendía que podía cometer un policía. Créanme, he visto luego lo que hace o lo que investiga Unidad de Asuntos Internos y los resultados que nos da el régimen disciplinario de compañeros condenados. Esto es, el que digo, el análisis de Peter Pan. El análisis de Peter Pan. El análisis. Como yo estoy contaminado, como yo no entiendo que un policía delinca, pues tengo sesgo. Datos fuentes legales. Estas son las que se describían en el análisis de la circular de la Fiscalía del 16, cuando en la interpretación del artículo 31 bis del Código Penal establecía una posible catalogación de riesgos. Ya veréis ahí, Esto ya lo dice por definición las normas respecto a las organizaciones y por extensión podrían ser objeto de los policías. Trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual, descubrimiento de relaciones secretas. Es decir, no sé si algunos de estos vosotros pertenecen a organizaciones criminales y grupos terroristas. Diréis vosotros ahora, pues yo no veo, no sé, se me hace extraño. Luego lo veremos, ¿no? Yo os diré que para mí, aplicando ese eje cartesiano, y vista ya la definición que hizo la Fiscalía, yo creo que esos delitos los puede cometer la policía. Es un elemento de riesgo, no diría que los cometan, pero están en el entorno, están pululando por ahí, son una amenaza. Estos son los datos de la fuente legal, lo que te decía de la instrucción de la Secretaría de Estado cuando regula la Oficina Nacional de Garantía de Derechos Humanos. Ya la Secretaría de Estado nos dice, cuidado, que los policías podéis incurrir en homicidios, en lesiones, y eso afecta a los derechos fundamentales, en amenazas, coacciones, tortura, acoso, descubrimiento y revelación de secretos. Aquí yo no me estoy inventando nada. Esto ya aparece publicado por ahí. Esto ya aparece, pero son datos reales. Y lo que es más real y más contundente, cuando la realidad del régimen disciplinario nos dice por estos delitos se condenan en España políticos. Afortunadamente son una excepción. La cifra, desde un punto de vista no sé si se llama demoscópico, sociológico, seguramente que esas cifras serían despreciables en un estudio. Porque los datos que yo tengo son por varios años, entre 3 y 4 años, y los datos son, insisto, un aspecto lo despreciaría, pero como nosotros no podemos permitirnos ni un mínimo descuido, si lo podemos evitar, en ello estamos. Violencia de género, contra la seguridad y el tráfico. Ya veréis, estos son violencia de género y contra la seguridad del tráfico, los dos delitos que nada tienen que ver con la función policial y tienen una gran repercusión en la policía española. El dato yo no me lo creo, digo, violencia de género, pero coño, ¿qué pasa aquí? Que el policía ya no sabe que el principio eso de la violencia gratuita es un delito que encima se le aplica a su intrafamiliar. ¿Cómo es esto? No. Ahí está el dato. Y ya veremos lo que la policía española ha hecho para mitigar eso, porque tenemos una resolución específica del director general de la policía en el año 19, donde decimos cuando el policía sea autor o cuando el policía sea víctima de lo que hay que hacer esto. Y a pesar de eso, esa conducta existe. Yo alguna vez me pregunto es que si no estaremos en un umbral de residencia en donde hagamos lo que hagamos, no se puede reducir más ese riesgo. No lo sé. No lo sé. Y estos son datos de datos investigados, ¿vale? Lo que investiga la UAI. La UAI está investigando a compañeros por blanqueo de capital, por pertenencia a la organización criminal, por tráfico de drogas, por descubrimiento y revelación de secretos. Normalmente, cuando hablamos de organización criminal es porque los compañeros se dedican al tráfico de drogas y cumplen un papel determinado en la estructura de la organización. O dan información, o omiten la persecución, tienen su pequeño error. Normalmente es así, ¿vale? El tráfico de drogas, bueno, eso, ya veis la
las operaciones que afortunadamente está llevando a cabo la Unidad de Asuntos Internos, también de la Guardia Civil, para perseguir o intentar poner foto de este tipo de conducta. Esto decía, esos son delitos, la escala ejecutiva suele hacer esto, ¿no? La investigación suele venir por ahí, ¿vale? Las escalas de su inspección, que esto es un dato curioso, al final de cuentas a mí no me importa tanto la escala como la comisión del hecho, caray, pero bueno, ahí está el dato, ¿vale? Es casi anecdótico. Luego veréis cómo a la hora de sacar resultados, hasta dónde se llega. ¿Y cuáles son las zonas comunes? En la escala básica, estos. Es un delito que luego veréis, y que ya os anticipo, en donde yo le decía a mi jefe, digo, tenemos un problema con los datos que maneja la policía. Somos permeables. Somos permeables porque hay compañeros que quieren que seamos permeables. Y no solamente las fuentes, los datos que tenemos establecidas a la hora de gestionar personal o a la hora de investigar, sin emporga y lo que fuere o fuese, sino seguramente también los atestados policiales cuando estamos investigando. Hay compañeros que venden datos. Comparten. O las normas criminales. Ahí tenemos un agujero terrible. No sé, evidentemente, insisto, son anecdóticos, pero aún así siguen siendo preocupantes. ¿Cuánto me queda? ¿Ya he terminado? Bueno, pues ya verás, ya termino, Rafa. Me voy para acá. Esto es la escala básica, estos son los datos que nos da asistencia letal a lesiones, y me voy para acá. Cruzando datos, mirad, contextualizamos las cosas. Somos 70.000, los datos que estoy barajando son de 3 y 4 años, y evidentemente, y me quedo con los moraditos. No obstante, la comisión de un solo delito nos preocupa y obligatoriamente, y esto no es una... yo no sé vender manta. Si digo que nos preocupa, que nos preocupa. Por eso estamos aquí, porque para hacernos perder el tiempo con esta hora y media no venimos a tocar las narices. Y como nos preocupa, compartimos esta experiencia. Análisis de datos de la UAI. Delito identificado en la escala que se relaciona, que es común, pertenencia a organización criminal. Delito identificado en la escala ejecutiva, eso. Por las razones que os decía. Ahí lo tenéis. Delito identificado en todas las escalas sobre una, el tráfico de drogas. Digo, dicho esto, hay que decirlo, contextualizando como lo que antes he dicho, que nadie se vuelva loco. Una dimensión casi ridícula, pero eso es el delito que más se excluye. Y en la escala básica, apropiación indebida y falsedad documental. Analizando todas las fuentes, y tan solo me he quedado, cuando hay 3 fuentes que coinciden a partir de 3, adelante he considerado el dato, por debajo de 3 lo omitido. Zona común de 3 fuentes, es decir, fuentes directas, unidad de régimen criminal, apropiación indebida, prevaricación, tortura, agresión y abuso sexual. Analizando todos esos datos, nos daría que hay 3 fuentes que identifican como riesgo y por lo tanto tendremos que luchar contra eso, porque ya indistintamente de que la fuente sea un dato real, pero nosotros lo que estamos identificando eran riesgos, ya no tanto conducta delictiva, sino que eso aparecerá en el mapa. Y las instituciones operativas irán para intentar mitigar ese tipo de conducta delictiva. Pues para eso hemos analizado la fuente. Zona común con 4 fuentes: lesiones, tráfico, violación del domicilio, amenazas. Zona común de 5 fuentes: delitos contra la libertad individual. Aparece en 4 de esas fuentes que yo he dicho: directas, legales y las 3 interesadas. Y el delito, donde la zona común de esas fuentes sí que está en todas las fuentes, es la violación de secreto, como yo decía anteriormente. Y esos 2 delitos de violencia de género que antes os he comentado. Y ya está.
días. En primer lugar, agradecer a la Fundación la invitación, agradecer también el liderazgo que ha hecho el secretario general de la presentación que le voy a hacer ahora y de todo el trabajo que supone preparar estas ponencias, y agradecer a Rosa también su participación. Indudablemente creo que esta exposición la deben entender como un todo, es decir, si han prestado atención, pues efectivamente la génesis del proyecto parte de una idea de Rosa María, y a partir de ahí, desde las subdirecciones de la Secretaría General, el señor Arenas pues lidera lo que tendría que ser una identificación de los riesgos, y a partir de ahí una evaluación, y a partir de ahí la adopción de medidas mitigadoras. A mí sí me gustaría, y a lo largo de la exposición veremos alguna pequeña matización en cuanto a los delitos al mapa de riesgos o al cumplimiento penal que consideramos que incide dentro de la Policía Nacional, porque sí les anticipo una diferenciación que yo creo que es importante y que me gustaría incidir. Y son aquellos delitos que tienen que ver con la función policial, que se cometen estrictamente dentro de la función policial, y aquellos que se cometen fuera de la función policial. Porque son cifras importantes, pero creo que tienen un matiz totalmente diferente. Y agradecerles a todos ustedes también su presencia, que nos faltaba hacerlo. Vale, a partir de ahí, efectivamente, siguiendo el hilo conductor de la ponencia, nos encontramos en la tercera fase, que sería evaluar. Vamos a ver los riesgos. Efectivamente, los riesgos están ya identificados, perfectamente han sido expuestos por el señor Arenas, y a partir de ahí tenemos que ver las medidas que están ya implantadas o que podríamos implantar, y eso sería innovación, para prevenir, para evitar o para mitigar estos riesgos. Hacía referencia, señor Arenas, al sistema, al plan de prevención de riesgos laborales que existe en la Policía Nacional, que yo creo que, bueno, creo no, me consta que hemos manejado a la hora de tratar de establecer un paralelismo con un cumplimiento de riesgos penales que puede partir efectivamente de ese modelo. Citaba efectivamente los procedimientos que están adoptados en la prevención de riesgos laborales y que se resumen, si me permiten decir solo en dos frases: identificar, evaluar y adoptar medidas correctoras. Medidas correctoras que pueden mitigar o, en la medida de lo posible, eliminar. Y por otro lado, estos controles, pues evidentemente tienen un carácter previo, o bien se producen una vez que se ha producido el riesgo penal. Por lo tanto, serían de prevención, de reacción o de detención. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes ahora puede perfectamente imaginar cuáles son los que vamos a enunciar dentro de la prevención y cuáles son los que la organización ofrece como reacción o como detección de este tipo de riesgos penales. Los vamos a ver un poco más despacio, pero estoy seguro que se los imaginan. A partir de ahí, dentro de la prevención tenemos, y lo hay que situarlo seguramente en el ingreso a la carrera policial, la exigencia de antecedentes penales. La exigencia de antecedentes penales, que curiosamente puede parecer un requisito de perogrullo, una exigencia normal y asumida por todo el colectivo y por la ciudadanía cuando trata de acceder a la función policial, piensen que tiene también una incidencia que se les puede escapar, que es que se exigen después de una excedencia, por ejemplo. Y se dan casos que además suelen ser dolorosos e insalvables, del funcionario que tiene fuera de la función policial algún tipo de condena penal y que después de una excedencia se le exige para volver a la situación administrativa de activo, y hasta que no se cancelan no puede reingresar. La exigencia de antecedentes penales, por lo tanto, es una exigencia real, no solo en el ingreso, que parece evidente, sino también en cualquier situación administrativa, en cualquier situación para volver a la situación administrativa de activo. Luego está la entrevista, los test psicotécnicos que se pueden realizar también en las funciones de ingreso y que funcionan, realmente funcionan. El gabinete psicopedagógico de la división de formación
pues cada vez tiene más medios, mejores profesionales y realiza un mejor trabajo, y efectivamente son las primeras cribas que se realizan en el acceso y en el ingreso a la profesión policial. La formación en valores y el código ético, a lo largo de la ponencia van a surgir numerosas referencias a la formación. Parece que automáticamente cuando pensamos en el cumplimiento de riesgos penales, la primera medida que se nos puede ocurrir a cualquiera, la que ya por otro lado se realiza, pero a la que habría que dar mayor importancia, es a la formación. Una buena formación, tanto técnica específica, en este caso seguramente con un enfoque fundamentalmente jurídico, pero también una formación en valores, yo creo que es la mejor manera de prevenir y de evitar la comisión de acciones delictivas o de delitos por parte de los funcionarios de policía. En este aspecto, el esfuerzo que hace la subdirección y concretamente la división de formación, y veremos algunos de los cursos que se dan en áreas muy dispares, pues es un esfuerzo importante, y si no me equivoco y hablo de memoria, creo que son más de 30.000 cursos, más de 30.000 posibilidades que se dan a 30.000 compañeros para que el año pasado realicen cursos de formación. Hacía referencia también el señor Arenas a la resolución de la Dirección General de la Policía de 2019, en la que crea la Oficina Nacional de Derechos Humanos, que va más allá, porque si bien en el 19 se crea la Oficina Nacional de Derechos Humanos, se integra posteriormente en el 20 en un área que agrupa también el área de igualdad de género, porque no olvidemos que todas estas oficinas nacionales, o el área que engloba las dos, lo que hacen es una función, entre otras muchas, de observatorio, de proposición de medidas, de análisis de la realidad del colectivo y de la adopción, en definitiva, de cualquier tipo de medida o de campaña que ya en sí mismas suponen medidas mitigadoras o medidas encaminadas a evitar cualquier conducta relacionada con delitos en estos ámbitos concretos. Sí es cierto que podemos ofrecer como innovación lo que será al final de mi ponencia, que son una especie de fichas que tendrían en consideración o podrían tener en consideración de una instrucción operativa, pero la Dirección General de la Policía en muchos ámbitos ya ofrece a todos los integrantes de la corporación pues muchas herramientas en este sentido. Como reacción, pues hacía referencia a todos los datos y al trabajo que hace el señor Arenas, y efectivamente está el régimen disciplinario, asuntos internos, y algo que se olvida, que pueden ser los incentivos al trabajo bien hecho. Pasaremos también un poco por encima. Régimen disciplinario y asuntos internos, pues son unidades que realizan su trabajo y que todos ustedes conocen perfectamente, pero a mí me gustaría diferenciar el catálogo que se ha expuesto en cuanto a conductas delictivas por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Efectivamente tenía un sesgo y vienen de tres fuentes distintas y que obtienen datos muy diferentes. Tanto el régimen disciplinario como asuntos internos, y si me permite simplificar, el objeto de su trabajo pueden ser los malos. Aquellos funcionarios que de una manera u otra merecen un reproche penal, pero un reproche también dentro de la organización, que no puede, o la mejor forma seguramente es que sea investigadas dentro de unidades de la propia organización. Mientras que del área de asistencia letrada, dentro de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, lo que se hace es dar representación y defensa a los funcionarios que en el ejercicio legítimo de sus funciones, se ven imputados en un procedimiento penal cuando su actuación profesional pues no se cuestiona. De hecho, piensen que a la hora de que en última instancia la Abogacía del Estado conceda esa solicitud de asistencia letrada, son cuando menos 4 filtros lo que es actuación sometida, tanto al jefe de la unidad del funcionario, a la Subdirección de Recursos Humanos, a la Secretaría de Estado de Seguridad y por último la Abogacía del Estado, que lógicamente es la que tiene la última palabra. La comisión, por tanto, de los delitos que pueden realizar los funcionarios en el ejercicio de sus funciones
muchas veces obedecen esas denuncias a motivos espurios, a denuncias reactivas por parte de la ciudadanía, y de hecho las cifras que seguro que ustedes conocen están a su disposición de resoluciones finales, ya sean archivos o procedimientos o sentencias absolutorias de los funcionarios que se ven en estas circunstancias de denunciados o de imputados, pues rondar el 99, el 98, el 99, el 100%. Y dentro del grupo que hablábamos de las medidas de detección, pues son las denuncias internas, las denuncias externas y las propias investigaciones. Me detenía, efectivamente, se le anunciaba en lo que son las respuestas a conductas delictivas ajenas a la función policial. Se exponían con anterioridad y sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, pensando que la policía tiene que ser efectivamente un reflejo de la sociedad y los integrantes de la misma, pues necesariamente un reflejo de la sociedad, pues son los delitos de violencia de género y delitos contra la seguridad del tráfico. Pero yo creo que este matiz, lo vuelvo a resaltar, es importante. Son delitos que no se cometen en el ejercicio de la función policial. Por otro lado, que yo creo que es el principal atractivo que puede tener para el colectivo cualquier mapa de riesgos penales o de cumplimiento de riesgos penales, es ofrecer garantías, ofrecer información al funcionario a la hora de desarrollar su trabajo, pero mejor que mejor si también le puede ofrecer determinadas pautas a la hora de conducirse en cualquier aspecto de su vida. Pero realmente la violencia de género y los delitos contra la seguridad del tráfico sí suponen, en cuanto al número se refiere, un tanto por ciento muy importante. En este sentido, y también se mencionaba anteriormente, pues está la resolución de febrero del 2021 de la Dirección General por la que se aprueba el protocolo de actuación. El protocolo de actuación ante supuestos de violencia de género, cuando el protagonista, la víctima, es miembro de la Policía Nacional o se puede dar incluso que la misma condición, tanto de víctima como agresor, pues marca unas pautas de actuación en el sentido de un cumplimiento de riesgos penales. Y los delitos contra la seguridad del tráfico, con más tiempo sería interesante ver el procedimiento 1400 y otro tipo de medidas que se adoptan en este sentido, pero la propia organización, la Dirección General de la Policía, tiene sistemas de detección, sistemas de prevención, como son los reconocimientos médicos de carácter obligatorio y susceptibles, si no, de infracción disciplinaria, que somete a los funcionarios a la hora de poder detectar, independientemente de campañas de sensibilización que se dirigen al colectivo desde la propia organización. Pero son dos tipos de delitos que, si bien ocupan el mayor número, son fuera de la función policial. Indudablemente, la estrella de la prevención tiene que ser la formación. La formación, analizada con realmente todo lo que se hace, pues van a ver ustedes que las actividades formativas, y muchas veces ya específicamente dirigidas a las áreas relacionadas con los derechos humanos, con la igualdad, con los delitos de odio, todos aquellos que tienen que ver con menores, pues a lo largo de todos los cursos de acceso, los cursos los distintos cursos de acceso o los cursos de ingreso y de formación, pues ocupan un lugar muy importante. No solo, además, el profesorado y la formación corre a cargo de miembros de la Policía Nacional o profesores de los centros de actualización y de especialización, sino que cada vez más se puede contar con expertos en las áreas de ámbitos diferentes al policial que ofrecen, lógicamente, una visión más amplia. Piense que hay cursos sobre derechos humanos, autoformación de derechos humanos, igualdad de género, hay jornadas todos los años y todos los cursos académicos en igualdad, cursos de drogodependencias y violencia sobre la mujer, de autoformación de igualdad y de capacitación para la participación ciudadana. Las actividades formativas relacionadas con la integridad física de las personas, porque dentro de la función policial creo que es fácil imaginar que el mayor número de denuncias son las referidas a los delitos de lesiones o contra la integridad física, y parece normal pensar que una de las del contacto de los ciudadanos con la Policía Nacional son las unidades de seguridad ciudadana. De ahí la importancia de la primera de las fichas que tenemos elaboradas, que hace referencia a los delitos de lesiones y contra la integridad física.
Pues a partir de ahí todas las actividades formativas, aquí recogemos algunas que como son las jornadas que hay en cuanto a manejo de defensa extensible y habilitadas para el bastón policial y los inmovilizadores eléctricos. Piensen que la Dirección General de la Policía incorpora como dotación, como bien saben, el bastón policial extensible, aparte de la defensa tradicional, y el inmovilizador eléctrico conocido como taser. Pues bien, a la hora de utilizar con ciertas garantías los nuevos instrumentos que se incorporan como dotación, la Dirección General de la Policía lo que hace es una resolución para instruir en el manejo de las mismas. Entre otras cosas, establece que el funcionario que se le va a entregar de dotación tiene que superar un curso que le habilita y establece una serie de normas. Eso no deja de ser una ficha en cuanto a lo que debe observar el funcionario que tiene efectivamente de dotación este tipo de instrumentos. Esto se puede trasladar perfectamente a lo que pretendemos hacer a la hora del cumplimiento de riesgos penales. Es decir, el funcionario que va a ocupar un determinado puesto de trabajo en una unidad susceptible, conforme a los indicadores de riesgo que establecía antes el señor Arenas, pues que recibiera una formación específica y a poder ser por escrito todos y cada uno de los funcionarios que ocupasen ese puesto determinado, en el que se le especificaran los riesgos que su actividad profesional tiene conforme a la experiencia de denuncias, para simplemente tener toda esa información exactamente igual que se tiene en riesgos laborales a la hora de evitarlos. Pues eso es lo que hacen estas instrucciones, recogen conceptos muy básicos como puede ser no utilizarse en espacios cerrados o contra enfermos o mujeres embarazadas, pero que el funcionario que recibe ese instrumento de dotación creemos que es interesante y se está formando y evita complicaciones, que tenga y que se ponga a su disposición toda esa información. Exactamente igual con los cursos de defensa personal o con la detención y manejo de la defensa reglamentaria. Piensen que cuando un funcionario es lesionado por lesiones en un procedimiento penal, el principal argumento que siempre utilizamos de defensa es que las técnicas que pueda haber empleado siempre se reducen en cuanto a inmovilización y en cuanto a inmovilización, nunca el funcionario aplica golpes directos, no se trata de un enfrentamiento, de una pelea con la persona que tenga que detener o que de una manera u otra se enfrenta. Pues estas técnicas de inmovilización son las que tiene que tener bien claro el compañero que esté destinado en estas unidades de seguridad ciudadana. A la hora de la ficha, los grupos de riesgo vienen en función de efectivamente la actividad profesional que se realice. También se ponía o se ponía antes de manifiesto, aunque fuese de pasada, que el funcionario que maneja bases de datos, evidentemente, tiene una posición que le puede, su actividad profesional, llevarle a cometer determinados delitos diferente de las unidades de seguridad ciudadana. Serán revelación de secretos o violaciones de la intimidad de los ciudadanos que ilegítimamente cuyos datos consultara, pero evidentemente un delito de lesiones o contra la integridad física, pues difícilmente puede cometer. Las actividades formativas relacionadas con los delitos contra la seguridad del tráfico, estos ya relacionados quizás con la función policial, pues son también numerosos los cursos de conducción de seguridad, de conducción evasiva, de vehículos blindados que se realizan y que ayudan efectivamente a evitar este tipo de situaciones. En cuanto a la gestión del conocimiento de estas instrucciones operativas, pues pasaríamos, y también mencionaba el concepto weberiano del señor Arenas de la teoría de la ética de la responsabilidad o de la ética de la convicción. Parece interesante pensar que cualquier proyecto de este tipo o cualquier innovación de este tipo pues tiene que apoyarse en una ética de la responsabilidad con un carácter indudablemente ético del proyecto. A mí me gustaría resaltar, y también se ha dicho, que efectivamente un mapa de cumplimiento de riesgos penales lo que ofrece en última instancia a todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional
es una garantía más, es decir, tiene un carácter, por otro lado, social, que lo que ofrece es poder realizar nuestro trabajo con más garantías. Creo que sería un error pensar que lo que pretende es, de una forma u otra, fiscalizar y encima con un carácter previo cualquier tipo de actuación policial, todo lo contrario. Sería una equivocación no enfocarlo como una garantía más y una ayuda al funcionario a la hora de poder realizar su trabajo. A la hora de plantear lo que creo que sea la parte final de mi exposición, que son las fichas como instrucción operativa si llegara el caso, se estructuran conforme, y yo tengo aquí un modelo que está también a su disposición, necesariamente con esta estructura. En primer lugar, habría que definir la actuación que puede ser delictiva. En este caso yo hacía referencia a las lesiones y está preparada la ficha con un maltrato de obra también sin llegar a producir lesiones, pero hay que estructurarla conforme a los grupos de riesgo, al ámbito legal, a los conceptos básicos, a las conductas, me tengo que acercar más, a las conductas a evitar, las recomendaciones y las acciones propuestas. Estoy seguro que cualquiera de ustedes sitúa perfectamente los grupos de riesgo. Hablando de lesiones, y se lo apuntaba antes, pues son aquellos grupos o unidades que están en la seguridad ciudadana a los que deberíamos dirigirnos, los que deberían tener conocimiento de las fichas que se elaboraran en cuanto ocupasen este tipo de actividades. Es evidente la diferente actividad que realizan los compañeros que pueden estar en brigadas de información con respecto a los de la seguridad ciudadana, los que están en gestión. Cada uno tiene una actividad de trabajo susceptible lógicamente de unos riesgos penales diferentes. En este caso, la seguridad ciudadana ya fueran grupos de seguridad, UIPs, UIPR, serían aquellas en los que estarían dentro del grupo de riesgo. El nivel de riesgo, lógicamente, es alto porque la posibilidad de que ocurran estos colectivos que ya hemos delimitado, pues evidentemente es alto. Y conforme al eje cartesiano que hacía la señora Arenas, pues el nivel de gravedad en cuanto a las penas que se pueden enfrentar ante una eventual condena, pues es un nivel de gravedad alto. El ámbito legal, que yo estoy seguro que ustedes conocen, y me voy a detener un poco, pues independientemente, aparte de la Constitución, pues son todos los artículos 147 como delito básico de lesiones y siguientes, que pueden consultar en el Código Penal y que también pongo a su disposición, pero que me detengo poco en ellos. El bien jurídico protegido, evidentemente, es la integridad física, y no voy a, aunque la ficha pretendemos, y así las estamos elaborando, que contengan el bien jurídico protegido, cuáles son los requisitos legales y un pequeño desmenuzamiento de los tipos para que el funcionario tenga claro cuándo se cometen, cuándo no, cuándo se agrava la utilización de un instrumento peligroso, cuándo puede agravar efectivamente la tipificación, porque creo que es interesante que lo conozcan. Pero lo más interesante de las fichas tienen que ser necesariamente las acciones propuestas para evitar ese tipo de conductas. Las conductas a evitar, pues indudablemente van aparejadas con el tipo y tienen que ser cualquier tipo de lesión, enfrentamiento directo a la hora de practicar una detención. Una detención, o puede ser no solo una detención, también puede ser un acta de registro, puede ser una identificación, puede dar lugar a la conducta delictiva en cualquier circunstancia. Pero lo que realmente aporta, lo que innova, lo que deberíamos hacer hincapié, lo que hay que seguir trabajando y proponiendo son las conductas a evitar. Pues evitar golpes directos, saber utilizar conforme a la normativa todas las instrucciones que tengamos y las acciones propuestas. Las acciones propuestas, incido para acabar en la importancia que tiene que tener la formación en todas las etapas de la carrera policial de cualquier funcionario como principal medida a adoptar, una formación que puede ser presencial o descentralizada, pero en definitiva formación, y la entrega de estas fichas de prevención de riesgos penales que habría que elaborar para cada una de las unidades conforme a la actividad y que podrían traducirse, como se hace en algunas otras comunicaciones o resoluciones de la Dirección General, con una firma de un recibí, con una lectura obligada o con
un recordatorio en los distintos briefings que en las unidades se realizan. Muy bien, por ajustarme al tiempo que tenía, nada más, agradecerles otra vez. Muchas gracias.